ustedes. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Informe RCR emisión vespertina que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, Marilia García en la coordinación de redacción, Génesis Rodríguez en la producción y Víctor Mejías en la dirección técnica. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos de inmediato. Por transformar la lucha de las reivindicaciones sociales en la lucha por la libertad, abogó este viernes el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, Juan Guaidó, durante su participación en una protesta de servicios públicos en Caracas. Niños con hambre, cada jubilado sin una pensión digna, cada maestro sin un salario digno, debemos transformar esa lucha por nuestras reivindicaciones en la lucha por la libertad. Y ese es el reto que tenemos en todo el país. Una y otra vez hemos demostrado que somos mayoría. Cuando la ejercemos con fuerza, se levanta un factor que es el fundamental para todos, que es la esperanza. Y ese es el que vamos a levantar en este momento y ese es el que tenemos que hacer para tener un deseo sencillo: elecciones libres y justas. Así que sigamos en la calle, Dios los bendiga. Entre tanto, el embajador de Venezuela en Estados Unidos, designado por la Asamblea Nacional, Carlos Vecchio, resaltó el consenso entre los dos principales partidos políticos norteamericanos en torno a la necesidad de una transición pacífica en nuestro país a través de la celebración de elecciones presidenciales libres. Nosotros, desde que asumimos esta posición en el año 2019, parte de nuestra estrategia fue mantener un apoyo bipartidista a la causa de Venezuela. Era lo que le conviene al país. Entonces yo te diría que lo resumiría en 4 aspectos. El primer punto: considera que Nicolás Maduro es un dictador y condenan las violaciones de los derechos humanos. Segundo punto: la solución de Venezuela pasa por una transición a la democracia para que nos lleve luego a elecciones presidenciales. El tercer aspecto: la necesidad de contar con ayuda humanitaria para darle apoyo a los venezolanos. Y el último punto, que es de consenso y que fue un compromiso del presidente Biden durante su campaña, es el TPS para los venezolanos. Por su parte, el candidato centro-derechista a las elecciones presidenciales de Ecuador, Guillermo Lasso, uno de los dos principales aspirantes en los comicios de febrero, propuso un nuevo horizonte para su país frente a la alternativa correísta que representa un pasado de corrupción y conduciría a Venezuela. De 65 años y en su tercer intento por llegar a la presidencia, Lasso competirá el 7 de febrero con otros 15 aspirantes por pasar a la segunda vuelta en unos comicios a los que no concurre el actual mandatario Lenín Moreno. Y que en un momento de crisis como la que vive hoy el Ecuador, no podemos experimentar con aquella persona que nos viene a plantear una desdolarización amigable. Eso sería una locura. Volver a los ciclos de hiperdevaluaciones, hiperinflaciones y llevarnos por el camino de la miseria que viven hoy los hermanos venezolanos. Frente a esas propuestas absurdas está la nuestra, una propuesta sobria, serena, creíble, que tiene propuestas reales a problemas reales y no propuestas huecas a problemas reales. Entre tanto, el presidente de Conceturismo, Leudo González, informó que la ocupación hotelera se ubicó en 10% en 2020 en el país y 30% de los operadores turísticos no abrieron el año pasado y no piensan hacerlo tampoco en 2021. De los viajeros. El resultado final, terminamos con una temporada decembrina muy por debajo a lo esperado. La isla, los operadores turísticos de la isla nos reportan una ocupación que estuvo en el momento más alto, quizás para el 24 o cercano al 31, alrededor de un 20-25% para ese momento, pero en términos generales en el mes de diciembre la ocupación estuvo muy por debajo de eso. Aproximadamente un 30% de las operaciones turísticas no abrieron durante el año 2020 ni piensan abrir durante el año 2021. Esto pudiera implicar una pérdida de empleos importante
en algunas partes del país que tengan que ver con la operación del sistema turístico nacional. Por su parte, el presidente de la Cámara de la Construcción del Estado Lara, Ronald Arias, aseguró que se mantiene la paralización del 95% del sector en esa entidad, producto de la crisis económica agravada por la pandemia de coronavirus. Desde hace 8 años vengo repitiendo que es más del 95%. O sea, se ha mantenido en esos números. Pues vemos apenas algunas remodelaciones de locales y viviendas u oficinas, es lo único que se está haciendo. No hay ninguna obra de magnitud, el Estado lo que hace es bacheo, limpieza de alcantarillado, o sea, es bastante complicado y no vislumbramos tampoco una salida en estos meses que se avecinan. En internacionales, el primer ministro británico Boris Johnson anunció este viernes que hay evidencias de que la variante identificada en el Reino Unido del coronavirus está asociada a un mayor nivel de mortalidad, además de ser más contagiosa. Johnson explicó en una rueda de prensa que debido al impacto de esta nueva variante, el sistema público de salud está sometido a una mayor presión, aunque añadió que las vacunas que se están administrando en el país son efectivas contra ambas cepas a juicio de los científicos. Por su parte, el Ministerio de Sanidad de España advirtió de que la variante británica del coronavirus tiene un mayor riesgo de transmisión, si bien las personas contagiadas no tienen mayor riesgo de padecer una enfermedad grave, ni afecta a la inmunidad natural ni la eficacia de las vacunas. Así consta en el documento sobre la circulación de otras variantes de SARS-CoV-2 de interés para la salud pública en España, elaborado por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, junto con expertos del Centro Nacional de Microbiología, Laboratorio de Virus Respiratorios y Gripe, el Centro Nacional de Epidemiología, el Instituto de Biomedicina de Valencia y la Universidad de Valencia y FISABIO. El informe recoge toda la evidencia científica sobre las variantes aparecidas en Reino Unido y también en Sudáfrica y Brasil, de las que, al contrario que la primera, por el momento no se ha detectado ningún caso en España. La británica implica un mayor riesgo de transmisión, lo que podría condicionar un aumento de la incidencia de casos de coronavirus, y aunque el impacto sobre la presión asistencial en este momento se considera bajo, podría llegar a ocasionar un mayor número de ingresos de forma proporcional al aumento de la incidencia. Entre tanto, la Comunidad de Madrid prohibirá reuniones de personas que no sean convenientes en los hogares a partir del próximo lunes y adelantó el toque de queda desde las 11 a las 10 de la noche, tal y como lo anunció el consejero de Sanidad de la capital española, Enrique Ruiz Escudero. En Andalucía, el gerente del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, Manuel Molina Muñoz, confirmó un incremento acelerado del número de pacientes que han tenido que atender en ese centro asistencial producto de la pandemia de COVID-19. Sí, por supuesto, el incremento está siendo bastante más acelerado que en las ocasiones anteriores. Se está viendo una mayor contagiosidad o al menos un incremento más acelerado de los pacientes que requieren ingresos, y esto nos hace que nosotros, nuestro plan de contingencia, que está establecido en 3 fases, realmente la previsión inicial era que entre fase y fase pudieran pasar 2 semanas y realmente no ha pasado ni una semana cuando ya hemos tenido que iniciar la fase posterior. Por lo tanto, ya hemos habilitado 2 plantas más, teníamos la 6ª, hemos habilitado la 7ª y la 8ª, y lo que pensamos que iniciaríamos la semana próxima, ya esta semana que estamos finalizando lo hemos tenido que habilitar, como ha sido la 5ª planta del hospital que está habilitada. Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Vacunología, Amos García, atribuyó la lentitud del proceso de inmunización en la península ibérica al complejo manejo de una de las vacunas contra el coronavirus, que requiere temperatura de conservación tremendamente baja. Desde luego es evidente que estamos ante una campaña de vacunación que es muy compleja porque requiere vacunar, hacer algo insólito, que es vacunar a mucha gente en un periodo de tiempo corto, y además requiere también en ocasiones salir del ámbito sanitario e ir a donde están las personas vulnerables. Eso también enlentece el ritmo de vacunación, y además estamos usando en este momento una vacuna que logísticamente es muy compleja de gestionar porque requiere temperaturas de conservación tremendamente límites, ¿no? De 70-80 grados centígrados
centígrados. Pero bueno, esa complejidad es común a todas las comunidades autónomas. Todos tenemos ese mismo problema y sin embargo unas comunidades han ido a un ritmo más rápido que otras. Evidentemente las que no han ido a ese ritmo más rápido tendrán que evaluar qué es lo que les está pasando o qué esquema organizativo puede estar generando ese cuello de botella y desatascarlo, porque lo urgente, lo prioritario es proteger a nuestros más vulnerables. Entre tanto, Alemania comunicó este viernes de forma preliminar su primer caso de coronavirus de la variante descubierta en Brasil. Según informó el Departamento de Asuntos Sociales del Estado Federado de Hesse, un viajero que aterrizó este jueves en el aeropuerto de Frankfurt, procedente de Brasil, dio positivo, aunque sin síntomas, al hacerse el pertinente test PCR. Un análisis en el laboratorio del resultado desveló que se trataba de la variante del SARS-CoV-2 descubierta en Brasil. Queda pendiente, no obstante, una secuenciación del genoma del virus para ratificarlo. En otras noticias, el Senado de Estados Unidos confirmó este viernes al general Lloyd Austin como nuevo secretario de Defensa en una votación histórica, ya que se convierte en el primer afroamericano al frente del Pentágono y el segundo miembro oficial del gabinete del presidente Joe Biden. El respaldo a Austin fue abrumador, tanto de republicanos como demócratas, con 93 votos a favor y solo 2 en contra. Entre tanto, el líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, anunció este viernes que la presidencia de la Cámara de Representantes, la también demócrata Nancy Pelosi, enviará el lunes al Senado el artículo de enjuiciamiento político al expresidente Donald Trump por su responsabilidad en el asalto al Capitolio. Eso significa que el segundo juicio político de Trump podría empezar el próximo martes, al día siguiente de la entrega del cargo contra el expresidente, a no ser que los demócratas y republicanos en el Senado lleguen a un acuerdo para cambiar ese calendario. En otras noticias tenemos que las autoridades rusas endurecieron la ofensiva para impedir las manifestaciones convocadas para este sábado en favor de la liberación del líder opositor Alexei Navalny, mediante la detección de cerca de una cuarentena de personas y el encarcelamiento de aliados del activista anticorrupción. Una de sus colaboradoras más cercanas, su portavoz, Kira Yarshmith, fue condenada hoy a 9 días de prisión por convocar una manifestación no autorizada tras haber sido detenida por agentes de la policía que amenazaron con derribar la puerta de su casa. Pasamos a la materia económica. El comercio exterior en Latinoamérica tuvo en 2020 su peor desempeño desde la gran recesión, al desplomarse un 13%, pero la caída fue 10 puntos menor de lo previsto debido al repunte de la demanda en los principales socios de la región, especialmente China, informó este viernes la CEPAL. En su informe anual Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2020, el organismo dependiente de Naciones Unidas estimó asimismo que el batacazo de las importaciones en ese año fue del menos 20%, solo 5 puntos porcentuales menos de lo proyectado el pasado agosto. Los precios internacionales del petróleo continuaban cayendo en horas de la tarde. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $52.45, mientras el Brent de referencia en Europa en $55.53. Y en los deportes tenemos que el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, y los organizadores de los pospuestos Juegos Olímpicos de Tokio negaron este viernes los reportes de la prensa internacional que afirmaban que el evento había sido cancelado. La máxima cita deportiva, cuya inauguración estaba prevista para el 23 de julio, fueron aplazados hace 10 meses, cuando sobrevino la pandemia de coronavirus. El diario Times de Londres, que citó fuentes gubernamentales no identificadas, publicó que los Juegos de Tokio tendrán que cancelarse. Así estamos llegando al final de esta emisión vespertina. Los esperamos el próximo lunes, bien tempranito, en nuestra emisión matutina. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.